otra vez, si me lo permitís, y empezamos. Bueno, Señor, te damos gracias por este maravilloso día que nos regala. Gracias, Señor, por poder estar aquí con mis hermanos y por poder también hablarles de tu parte. Gracias primero por darme el privilegio de hablar de tu parte, porque eso ya es una gran responsabilidad. Pero aquí estoy y tú estás conmigo, Señor. Así que úsame ahora para transmitir a través de tu Espíritu Santo lo que tú quieras transmitirle a esta congregación que aquí está, y glorifícate, Dios mío, en este tiempo. Y sobre todo que podamos ver lo grande que tú eres y el deseo que tú tienes para nosotros de llenarnos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues estuve mucho tiempo pensando que podía hablar. Cuando terminé la anterior predicación, estuve meditando y orando, pues qué podía hablar. En fin, eso mientras que lo oraba, por otra parte, tenía la necesidad de estudiar el tema de las necesidades psicológicas, para ver si realmente esas necesidades existen en las personas o si más bien es nuestra sociedad la que dice que existen, pero en realidad son necesidades espirituales, de tipo espiritual. Ese no va a ser tema de la predicación, pero eso fue lo que me llevó, entre varias cosas que iban coincidiendo, me llevó al pasaje de hoy, que es Efesios 1, por si queréis abrirlo. Y bueno, la verdad que estoy muy contento también porque sé que es Dios quien me ha guiado a esto, y he podido estar estudiando durante bastante tiempo, y creo que Él... Bueno, vamos a empezar la predicación y me dejo de rollo. Me gustaría introducir la predicación con el contexto directamente. Y como sabéis, en la carta a los Efesios. Dice los 2 primeros versículos nada más. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y rápidamente tenemos que el autor es Pablo, apóstol, o sea, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, encarcelado desde Roma. La fecha en la que se escribió esta carta fue entre el 60 y el 62 después de Cristo. Y los destinatarios, como nos dice el primer versículo, son los santos y fieles que están en Éfeso. Podríamos decir los santos y fieles que están en Algeciras. No obstante, dice un pasaje, o un comentario, perdón, dado que no se hace mención de una situación local o de un creyente individual, como a lo mejor Tito, Filemón, no sé, cualquier carta dirigida a una iglesia específica, muchos eruditos creen que esta carta debió haber circulado entre todas las iglesias de Asia Menor, o sea, las de Esmirna, las de Pérgamo, Tiatira y Sardis, así también como la de Éfeso, que es la que, digamos, a la que podríamos pensar que se dirige esta carta directamente. Sin embargo, es importante señalar que para nuestra predicación de hoy, en Éfeso, que es la ciudad que primeramente se nos viene a la mente, había mucha idolatría, era el epicentro de la idolatría en aquella zona. Además, era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier búsqueda de placer. Es decir, las personas trataban de encontrar plenitud en la idolatría, en el sexo y en muchas otras cosas. Pero lo que más me interesa sobre el contexto, como introducción, es el propósito. Y si os vais al versículo 2, si lo tenéis ahí, Pablo le dice a su destinatario: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este saludo que leía esta semana y que también lo descubrí esta semana es un saludo común entre la iglesia primitiva. La gracia es la bondad inmerecida de Dios
Y esa es la fuente de la que brota la paz. Y paz, bueno, esto me dejó alucinado. Paz, en hebreo, es shalom, que en su connotación más importante, o sea, su principal significado es prosperidad y plenitud. ¿Os va sonando, va hilando las cosas que estamos diciendo? O sea, el propósito de esta carta es que seamos plenos. Pero ¿cómo vamos a ser plenos? ¿De qué forma? Porque ese es el propósito, pero ¿cómo lo hacemos? Las personas de Éfeso estaban tratando de encontrar plenitud, como hemos dicho, en la sexualidad, en la idolatría a dioses paganos. Pero aunque actualmente no busquemos a un becerro de oro para tirarnos delante de él y adorarlo, buscamos otras cosas a las que adorar. Por ejemplo, el fútbol, Netflix, Marvel, la comida, el alcohol, un novio, el día de campo, las rebajas, el hecho de tener muchas cosas, un coche, el desarrollo de una carrera profesional, la popularidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esas cosas son malas en sí mismas? Para nada. Son bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que sucede? Que intercambiamos la creación por el Creador. Y esas cosas no pueden llenar nuestro vacío. El vacío que tenemos solo puede ser llenado de una manera. Y ya sabemos cuál es. Conociendo a Cristo. Conociendo a Cristo es como llenamos el vacío que tenemos en nuestros corazones. En los versículos 15 al 17, Pablo dice: por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, que les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. O sea, Pablo ruega para que los destinatarios de su carta entiendan la Biblia, básicamente. O más bien, la realidad que Dios intenta transmitir a través de ella. Y que así puedan conocer a Cristo y ser plenos. Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo, como estamos diciendo. Pablo lo sabía y por eso pidió sobre los efesios que Dios les diera el Espíritu Santo. Y aunque Pablo nos ruegue por nosotros, como os decía antes, podemos hacer esta oración nuestra. Además, que Jesús mismo nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo no la va a dar el Padre a los que la pidan? Así que permitidme parafrasear la oración antes de entrar al meollo del asunto. La oración que Pablo hace en los siguientes versículos y hacerla nuestra. Yo pido que Dios, en esta predicación, a través del Espíritu, nos abra la mente para que veamos y sepamos lo que Él tiene preparado para nosotros, los que hemos sido llamados en Él, por Él. Entonces podemos participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él nos ha prometido a su pueblo santo. Veremos también lo grande que es el poder de Dios que Él nos da a los que creemos en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo, dice Pablo, y podemos orar nosotros. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para nuestro bien como iglesia, quienes somos su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena a la iglesia con su presencia. Así acaba Pablo su oración y así acabamos nosotros nuestra oración. Que Él nos llene. Cristo llena todo en todo momento. Eso significa que nosotros ya estamos llenos, porque si Cristo llena todo en todo momento, la lógica es, Él ya nos llena. Lo único que tenemos que hacer es apropiarnos de lo que Él ya nos da. Apropiarnos de la llenura, por así decirlo, que ya tenemos en Él. Es como un ya, pero todavía no. Ya estamos llenos de Él, pero tenemos que llenarnos apropiándonos de eso que Él tiene. Es como el que tiene la alacena llena de comida y dice, yo paso hambre. No, porque tengo la alacena llena de comida. ¿Paso hambre? Bueno, a lo mejor ahora sí porque me está rugiendo el estómago.
pero es un sí, pero no. De la misma manera, así nosotros tenemos que hacer con eso que tenemos en Cristo. Y este es mi propósito, que conozcamos quiénes somos en Cristo y que nos apropiemos de las bendiciones espirituales que tenemos en Él, para ser llenos de su Espíritu, para vivir contentos y satisfechos, para sentirnos plenos y no vacíos, como una fuente que rebosa y otra persona puede beber de ella. Pues que cada uno de los que estamos aquí seamos fuentes de las que las personas puedan beber. Así que vamos al grano. Vamos a ver cuáles son esas bendiciones que Dios, el Padre, nos ha dado en Cristo. Y a los que apuntáis en el móvil o en el cuaderno, pues este es el título de la predicación, en Cristo. Vamos a leer los versículos desde el 1 también hasta el 14. Efesios 1, versículos 1 al 14, ¿vale? Bueno, pues si lo tenéis por ahí, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, al final de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pues los puntos de la predicación van de la mano con los versículos. Así que si queréis ir anotando, punto 1, pues sería el versículo 1. Y el versículo 1 dice: santos y fieles en Cristo Jesús. Aquí la palabra fieles en realidad sería mejor traducida como creyentes. Por tanto podríamos decir los santos y los creyentes en Cristo Jesús. Así que ya no soy pecador, ahora soy santo. Ya no soy incrédulo, ahora soy creyente. Y gracias a eso yo puedo tener comunión con el santo, porque antes no podía acercarme a él a causa de mi pecado. Antes, cuando había pecado, lo único que podía hacer pues, era quedarme con mi culpa, dándole vueltas y una y otra vez, y ya está. Incluso puede que esto no siga pasando. Pero la realidad es que Dios nos ha dado la santidad de Cristo y nos ha dado su fe, quien nunca pecó y siempre fue fiel a Dios. Tú y yo pecamos, y pecamos una vez, y pecamos otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y así podríamos pasarnos la vida. Pero en Cristo Dios no nos mira como lo que realmente somos, es decir, incrédulos, infieles o personas que no son santas, sino como lo que Él es, santo y fiel o creyente. Pero es que además, estando en Cristo, Él nos da el poder para cambiar poco a poco y ser más como Él, de manera que cada vez seamos más santos y menos pecadores, y cada vez seamos más creyentes y menos incrédulos. Recordar que en Cristo somos santos y creyentes nos ayuda a levantarnos una vez que hemos caído. Dice un comentarista: después de cada nuevo fracaso, demándate el perdón, levántate e inténtalo de nuevo. Muy a menudo, con lo que Dios primero nos ayuda no es con la virtud misma, sino con el poder de intentarlo siempre otra vez, por su gracia. Así que cuando caigas, recuerda
que estás en Cristo y que en Él eres santo y creyente y que te puedes levantar de nuevo. Levántate de nuevo, porque Él te levanta. Además, entre otros, este es el propósito por el que el Señor nos ha dicho que somos santos y fieles, por el cual nos ha llamado. Dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos ha escogido en Cristo. Los cristianos tenemos un llamado a la santidad. No podemos decir, bueno, no, yo voy a ser como el mundo, yo voy a ser así y me voy a intentar parecer lo máximo posible. No, tenemos que diferenciarnos de ellos, sin apartarnos del mundo, claro está. Por tanto, en nuestra vida, una de las primeras metas, como decimos, es la santidad, ser como Cristo. Y como dice el versículo, este propósito se trata de ser santos delante de Él, dice. Y vivimos 24/7 delante de Dios. Hay una expresión que se usa, coram Deo, eso significa delante de Dios. Y si estamos llamados a ser santos delante de Dios y estamos delante de Dios las 24 horas de la semana, pues no nos queda más remedio que ser santos todos los días, a todas horas. Y esta meta, teniendo en cuenta que somos pecadores infieles, es súper ambiciosa, pero por su gracia y en Cristo podemos lograrlo. Amén. Y si nos caemos, levantémonos de nuevo. Versículo 3, o segundo punto, como más coraje os dé. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuál es esa bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿A qué se refiere Pablo con eso? Yo diría que esa bendición espiritual que tenemos en los lugares celestiales es Cristo mismo. Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Dice que Él es toda bendición espiritual. En 2 Samuel 23:5, no hace falta que lo busquéis, aunque si queréis pues tenéis libertad. David dice, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Este versículo se encuentra en la profecía en una profecía sobre el Mesías. Y por eso David dice que Dios no ha hecho todavía florecer toda su salvación y su deseo, porque todavía no había venido el Salvador. Sin embargo, tanto para David como para nosotros, Cristo es toda nuestra salvación. Matthew Henry al respecto dice, ninguna otra cosa nos puede salvar, pues ninguna es suficiente. Y de esto solo, es decir, solo de Cristo, depende nuestra salvación. Ninguna otra cosa es necesaria, solo Cristo es necesario. Por consiguiente, Él, Cristo, debe ser todo nuestro deseo. Si lo que necesitamos es la salvación y Él es el Salvador, o por ejemplo, si lo que necesitamos, o si lo que yo tengo es sed, ¿qué necesito? Agua. Si Él es el agua, ¿qué puedo necesitar o qué puedo desear aparte de Él? Como hemos dicho, Él es toda bendición espiritual, toda nuestra salvación y todo nuestro deseo. Y para que entendamos esto aún mejor, porque es bueno redundar en lo mismo, os leo un párrafo de un comentario de MacArthur. Dice, la bondad es la naturaleza misma de Dios. Dios el Padre no solo hace cosas buenas, sino que Él es la bondad. Nuestro Padre Celestial nos colma de toda bondad, toda buena dádiva y toda bendición en Cristo. Esa es su naturaleza y esa es nuestra necesidad. O sea, ¿entendéis la lógica? Porque, como dice Santiago, todas las cosas buenas, toda buena dádiva, procede del Padre de las luces, de Dios. Lo que todos buscamos cuando tratamos de llenar nuestro vacío, al final, es la bondad. Cuando estamos comiéndonos un helado, cuando estamos viendo la puesta de sol, cuando estamos paseando de la mano con nuestra pareja, aunque yo no, porque no tengo pareja, pero los que tenéis o los que tuvisteis, todo lo que buscamos es la bondad para nuestra vida y también para las de otros, claro está. Y sin saberlo, es a Cristo a quien estamos buscando detrás de eso. Cuando encontramos placer, eso, en nuestra comida preferida o la puesta de sol, es a Él a quien encontramos. Cristo es toda la bondad. Y por tanto, si deseamos la bondad, Cristo debería ser todo nuestro deseo. Como el salmista,
Deberíamos decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, muchas veces, ¿a que sí? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Además, a diferencia de en tiempos de David, el Salvador ya ha venido y ha resucitado. Y aunque nosotros no lo hemos visto, Dios ha hecho con nosotros pacto perpetuo. Y este pacto, aunque nosotros no lo cumplamos, Él lo va a cumplir. Nos ha prometido que un día vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Y así va a ser. Así que, con todo esto, ¿quieres algo práctico al respecto? Pues como cuando le sucedía al salmista, si tu carne y tu corazón desfallecen, si estás desanimado, si estás ansioso, como muchas veces a mí me pasa, que yo creo que vivo un día así y otro también, recuerda lo que decía, mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que tienes a Cristo, yo tengo a Cristo, y en Él podemos encontrar la fuerza, podemos encontrar el gozo, podemos encontrar el ánimo. ¿Cómo echamos mano de eso? Estudia su persona, medita en la palabra, memoriza las Escrituras. En definitiva, búscale, porque para eso nos ha dado Dios las disciplinas espirituales, para encontrarle a través de ellas, no son un fin en sí mismas. Pero si la buscamos, lo vamos a encontrar. Y por otro lado, recuerda que cuando encuentres placer y deleite en lo creado, es a Dios a quien estás encontrando. Siguiente punto, versículo 4. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el universo existiera, antes de que Dios dijera sea la luz, Él ya pensaba en nosotros. Como dice la palabra, sus ojos vieron nuestro embrión. Si nos ponemos a pensar en esto, Dios es eterno y eso quiere decir pues que su pensamiento y su conocimiento nunca han tenido un principio. La verdad que esto se nos pasa a nosotros de los límites de nuestra mente, pero es lo que la palabra dice. Por tanto, si Él nos escogió antes de la fundación del mundo, significa que Él pensó en nosotros antes de crear el mundo. Y nos conocía, entonces. Es decir, que Dios nos ha amado siempre, siempre. No ha tenido comienzo su amor hacia nosotros. Y he escuchado este ejemplo varias veces, a lo mejor también vosotros, pero un padre ama a sus hijos cuando sabe que su mujer está embarazada. Una madre ama a sus hijos cuando sabe que está embarazada. Al menos la mayoría. A lo mejor hay alguien que desde los 14 años tiene ganas de tener un niño y ya está pensando y lo está amando desde entonces, ya le ha comprado la cuna y el carrito. No lo sé. Pero en general suele ser así. Sin embargo, el amor de Dios para con sus hijos no tiene inicio, sino que siempre ha sido. Y además, no hemos sido escogidos por nuestros méritos, sino que hemos sido escogidos por Dios en Cristo. Y si Cristo ha sido amado siempre por el Padre, nosotros también, porque hemos sido escogidos en Él. Muchas veces creo que dudamos de que en Cristo somos amados. Y yo te pregunto, como yo también me he hecho la pregunta, ¿tú dudas de que en Cristo eres amado? Y si lo dudas, medita y memoriza lo que dice Oseas 11:8. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Alma o ponerte como Zeboim? Dos ciudades que eran como Sodoma y Gomorra. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Así que ten este versículo en mente y no temas la soledad o el rechazo de los demás, porque aunque ellos te rechacen, Él nunca te va a abandonar. Además, este versículo 4 que hemos leído conecta con Oseas 14, que dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y que Dios nos ame de pura gracia significa que Él no nos ama por algo que nosotros hayamos hecho, sino simple y llanamente porque ya está, Él nos ama. Y nosotros no hemos hecho nada ni podemos hacer nada para merecerlo. El diccionario de la RAE define escoger de la siguiente manera: elegir o tomar una
o más cosas entre varias para un fin determinado. Y eso es lo que ha hecho Dios por nosotros en Cristo. Entre las miles de millones de personas que han pasado por el planeta Tierra a lo largo de los siglos, que creo que no son pocos, y si crees que la Tierra tiene millones de años, pues más todavía, incluyendo reyes, pensadores, conquistadores, héroes, músicos, pintores, escultores, te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Un chaval que vive en San Fernando, que ha estudiado en un colegio, en un instituto, en una universidad, que a lo mejor hace 30 años era mucho, pero ya hay gente que tiene 2 carreras y un máster y no la cogen para trabajar. Y aún así, piensa en mí. O sea, ¿destaca algo especial de mi vida para que yo realmente sea merecedor de la gracia de Dios? Creo que no, eso ha quedado claro. Sin embargo, Él no me ha escogido a mí por mis méritos, sino por la persona de Cristo, porque Él sí destaca entre los demás. ¿Qué ser humano ha dividido la historia en Dios? Que venga alguien y lo intente. El COVID tenemos ahora mismo, que ahora hablamos antes del COVID, después del COVID, pero Cristo fue el primero. ¿De qué ser humano se ha escrito tanto? ¿De qué ser humano se ha hecho tanto arte? ¿Qué ser humano ha influido tanto en la cultura? Tanto en el pensamiento, la educación. ¿Qué ser humano ha sido tan obediente? ¿Qué ser humano ha tenido tanta misericordia de otro? Tanta paciencia y tanta compasión. ¿Qué ser humano ha sido tan humilde como lo era Cristo? Tan elocuente, tan perspicaz, que sabía relacionarse tan bien con la gente. ¿Qué ser humano ha amado tanto al enemigo como para decidir clavarse en una cruz? Solo Jesús. Y como dice una canción, Él es el más bello entre millares y millares. No hay nadie como Él. Y de nuevo, algo práctico. Esto no aplica solo a la salvación, sino también a la santificación. Dice Nicolás Tranchini, el autor de Cambios Profundos, no sé si algunos estaréis participando, pero creo que ese libro ya lo tenemos aquí metido en la mente sí o sí. Dice, perseverar no es no caer, perseverar es seguir confiando en su gracia cuando caigo y seguir encontrando motivación en esa gracia para seguir perseverando. Y en particular esta semana me han pasado cosas que a lo mejor serían muy pequeñas comparado a otras situaciones, pero lo veo y digo, gracias Dios mío por tu gracia, porque si fuera por mí me quedaría consumiéndome en mí mismo. En definitiva, perseverar es recordar que Él nos ama de pura gracia por lo que somos en Cristo, gracias a que Dios nos ha escogido en Él. Y que eso sea lo que nos motiva a volver a intentarlo una vez más. Siguiente punto, o versículo 5, dice, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y bueno, no sé si alguno de vosotros habréis adoptado, pero entiendo que adoptar es bastante difícil. Al menos eso tengo entendido. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucho papeleo, te lleva mucho tiempo esperando para que al final te digan, bueno, dentro de 5 años a lo mejor hay hueco en la plaza, o hueco en la lista, perdón. Sin embargo, cuando los padres que han decidido adoptar ven a su hijo, eso es como, no sé, estuve hablando con unos hermanos de la iglesia que me estuvieron contando su experiencia y fue como lo más grande que, aparte de la salvación, claro está, lo más grande que le ha podido pasar la vida. Ya os digo, yo no entiendo, pero seguro que muchos de vosotros que tenéis hijos, sí. Pues Dios es el Todopoderoso. Sin embargo, a Él también le ha costado mucho adoptarnos, pero no porque había mucha burocracia y los papeles del cielo estaban traspapelados, sino porque Él tuvo que morir por nosotros. Pero no Él, sino su Hijo. Él tuvo que entregar a su Hijo por nosotros. Y que tú y yo seamos ahora parte de la familia de Dios implica que nuestro Padre tuvo que entregarlo a Él siendo su único Hijo, porque no tenía más. Y que este último tuvo que morir por nosotros. Pero ahora tenemos un hermano mayor, porque a través de su muerte, Él ha conseguido adoptar a más personas. Y todos los que estamos aquí, al menos todos aquellos que hemos recibido a Cristo, somos sus hijos.
Es como, no sé, tengo una hermana mayor que yo. Es como si mi hermana Raquel decidiera dar su vida por mí. Y darme su vida directamente. De igual modo, yo iba a la muerte, pero el Señor se presentó y dijo, me sacrifico yo por Dani, me sacrifico yo por Miguel, me sacrifico yo por cada una de las personas que están aquí. Y es más, es que no solo hemos sido adoptados, es que hemos nacido de nuevo. O sea, que eso es una cosa que los padres adoptivos no pueden hacer, tampoco nos supone tal vez algo muy grande, pero en nuestra naturaleza no está darle nuestra naturaleza a nuestro hijo. Pero sin embargo, Dios, por su Espíritu Santo, nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha introducido en su familia, con su propia sangre. Por eso, ahora gozamos de todos los privilegios que tiene ser llamado Hijo del Dios Altísimo. Y dice Oseas y Romano, en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ser adoptado y ser hijo, no obstante, implica que tenemos a alguien a quien rendir cuenta, nuestro Padre. Por tanto, nosotros no podemos vivir como queramos, sino que le debemos obediencia a Él. Así, obedecer a Dios es una manera de mostrar al mundo que tienes un Padre Celestial y que lo amas. Y te pregunto, ¿tú vives como si fueras un hijo de Dios? ¿O vives como si no tuvieras Padre? Piénsalo. Vamos al siguiente punto. Versículo 6. Nos hizo aceptos en el amado. Y este aceptos también significa otorgar gracia o invertir con honor especial. Investir, con honor especial. Nosotros, como hemos dicho, éramos muy poca cosa, o como se nos dice en el libro de Oseas, éramos no compadecidos o no pueblo de Dios. Antes de estar en Cristo no teníamos sitio que ocupar delante de Dios, ni propósito o significado en el mundo. Éramos como el tamo que arrebata el viento, dice Salmo. Pero ahora en Cristo, lo que ha hecho Dios es derramar su gracia e investirnos de honor y decirnos, tú eres mi hijo amado. Saber y creer esto es la solución a nuestros problemas de identidad. Como sabéis, por desgracia, nuestra sociedad y también dentro de la Iglesia está sufriendo muchos problemas de identidad, muchísimos. De hecho, si te vas a un colegio, creo que ahí puedes verlo. Y lo que la sociedad intenta es aferrarse a algo que ella misma se da. O sea, ella no sabe dónde encontrar la identidad. Sin embargo, intenta dársela a ella misma. Pero, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo va a lograr aferrarse o cómo va a lograr encontrar una respuesta fuera de ella misma que no la tiene? Si nosotros los creyentes tenemos dudas sobre quiénes somos, no tenemos por qué buscar la respuesta en otras personas, ni siquiera en nosotros mismos, sino que podemos encontrarlas directamente en los labios de nuestro Creador, quien nos dice, ¿tú quieres saber quién eres? Tú eres mi hijo amado. Esa es tu identidad. Y como digo, esto es un privilegio en los tiempos que corren, un magnífico privilegio. Además, nuestro Creador y Formador nos dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice Isaías 43:1. Y saber que somos hijos de Dios nos libra también del temor a cualquier cosa. Porque si Dios el Todopoderoso es nuestro Padre, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué tenemos temor del hombre si tenemos de nuestro lado al Todopoderoso? Pensadlo de manera lógica. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si los padres de este mundo, siendo malos, aman a sus hijos y les dan lo que ellos piden y los ayudan cuando otros intentan hacerles daño, ¿cómo no nos va a ayudar nuestro Padre Celestial, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y ha entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros? Parafraseando Isaías 51:12, ¿quiénes somos nosotros para que tengamos temor del hombre, que es mortal, o de sus hijos, que son perecederos como la hierba del campo? Yo, dice el Señor, yo soy vuestro consolador. En definitiva, no tengamos temor del hombre, sino recordemos que en Cristo, nuestro Padre es el Todopoderoso y que Él nos va a consolar cuando otros intenten dañarnos. Pasamos al siguiente punto. Versículo 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí, si no os habéis dado cuenta, hemos estado viendo las bendiciones pasadas de Dios. Nos escogió, nos adoptó y nos hizo aceptos en Cristo. Y este versículo nos habla del presente. En Cristo somos redimidos. Nuestros pecados son perdonados. Pero dicha redención, como hemos dicho, no ha sido gratis. Ha tenido que ser comprada. Jesucristo lo ha pagado con su sangre. Y a mí me gusta echar mucha mano del diccionario porque me abre mucho la mente. Para redimir he encontrado dos definiciones. Y son las siguientes. La primera es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y esta era nuestra penosa situación, que en esta tierra estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo que no podíamos vivir completamente felices aquí, por más que lo intentáramos. Pero es que una vez que pasáramos de este mundo a la eternidad, no nos esperaba algo bueno, sino el sufrimiento eterno en el lago de fuego y de azufre. Eso lo dice la Biblia. Jesús vino a librarnos de esta miseria, y por su sangre el infierno ya no es para nosotros. Y eso debería producir gozo en nosotros. La segunda definición, conseguir la libertad, acerca de redimir, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. No solo nos libró del infierno, sino que nos libró de la esclavitud del pecado, por lo que ahora podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Muchas veces se nos hace difícil, o se nos hacía difícil obedecer a nuestros padres terrenales, pero tenemos la oportunidad de en Cristo hacerlo a través del poder de su Espíritu Santo. Y ahora sí que podemos vivir felices, gracias a eso. Dice el Salmo 119, versículos 1 y 2. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Estos versículos nos dicen que somos felices, no dicen, bueno, ¿podéis ser felices? Sí, no, felices son los que obedecen sus leyes. Así que pídele a Dios que te ayude a creerlo, básicamente, y apropiate de esta verdad, que en Cristo somos felices, porque Él nos ha redimido con su sangre y nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y a nivel práctico, esto implica que ya no somos culpables delante de Dios. Como ya hemos dicho antes, muchas veces el sentimiento de culpa nos impide avanzar porque opaca la gracia de Dios. Y cuando eso suceda, recuérdale a tu alma que en Cristo eres redimido. Vamos ya para la recta final. Y siguiente punto, versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Y aunque aparezca escrita en tiempo pasado, hemos dicho que había verdades que nos hablaban del pasado, esta verdad de la redención nos habla del presente, ahora somos redimidos, pero esta verdad de la herencia nos habla del futuro, que en Cristo Dios nos escogió. En el pasado somos redimidos en el presente y en el futuro vamos a recibir herencia. Y probablemente yo en esta tierra no herede una fortuna. Si al final me entero de que tengo una fortuna os avisaré, pero creo que no. Sin embargo, ¿qué herencia es la que tenemos nosotros como herederos de Dios? En el versículo 11 la palabra que se traduce como herencia también se puede traducir como echar suerte. Y qué casualidad, entre comillas, que en el Salmo 16:6 David dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esa heredad no es algo, esa heredad es alguien, es Dios mismo. Pues versículos atrás dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Dios es la herencia incorruptible que no se puede corromper, incontaminada, que no se puede contaminar, e inmarcesible, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para nosotros. Él es la herencia que tenemos en Cristo. ¿Y cuál puede ser la mejor herencia? Sino Él, como hemos dicho antes. En Cristo vamos a disfrutar del Padre por la eternidad. Y muchas veces yo creo que pensamos en el cielo como, bueno, de hecho, si tú le preguntas a las personas no creyentes, a lo mejor te dice, ¿tú quieres ir al cielo? Y te dice, vale, sí. Pero
ahí va hasta Dios. Vale, muy bien, bueno, pues Dios que se encargue de sus cosas, yo me encargo de las mías. Pero esas personas, y muchas veces nosotros no entendemos que lo mejor del cielo es Dios mismo. De nuevo te digo, ¿te sientes pobre espiritualmente? ¿Estás desanimado? Pues piensa más en la herencia que tienes en Cristo y que vas a disfrutarlo por la eternidad. ¿Te gusta la comida, la playa o el arte? O no sé, cualquier cosa que te guste, piensa en eso. Pues eso no tiene ni punto de comparación con Dios, porque de Él proceden todas las cosas buenas, toda buena dádiva. Y si esto es la tierra, en el cielo ¿qué será? Como dice el corito antiguo. Versículo 13, siguiente punto y último. Dice, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Padre elige, Cristo paga y justifica, y el Espíritu Santo sella. Y si nosotros fuéramos una carta, el Espíritu Santo sería el sello con el que se nos imprenda, o el sello que se coloca encima de la cera blanda para evitar que se abra y para demostrar su autenticidad. Así, de la misma manera que el sello demuestra que una carta es auténtica, en Cristo Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, que demuestra que somos suyos. Y pongo otro ejemplo más simple. Las vacas, los animales, tienen un sello con las iniciales de su creador, o de su creador más bien, bueno, si la ha criado, de su criador, pero con las iniciales de la persona que la está cuidando y a la que pertenece. Pues de la misma manera, el Espíritu Santo demuestra que somos de Dios. Y las iniciales son ES, Espíritu Santo. Así que la salvación no se pierde, porque estamos sellados por Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, dice Romanos, vive en nosotros, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales, dará vida a nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que vive en nosotros. El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a resucitar con Cristo y de que vamos a recibir la herencia que Él nos tiene preparada en el cielo, de que vamos a verla a Él en la gloria y de que vamos a poder disfrutar de todas las cosas que allí nos tenga preparadas. Sin embargo, ¿cómo hemos recibido esta garantía? Porque de alguna manera, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un coche, haces un pago a una persona y te asegura, o más bien la otra persona se asegura de que seguro que terminas de pagárselo, o al menos has perdido 500 euros, si no terminas de pagárselo, claro está. Esta garantía la hemos recibido habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Es decir, habiendo oído que somos pecadores y que Dios es santo y no puede habitar con el pecado, de ningún modo. Y que nosotros no podemos acercarnos a Él, y que lo que estaba preparado para nosotros era el infierno y la muerte eterna. Pero que Cristo vino a restaurar nuestra relación con Él, cumpliendo la ley a la perfección, obedeciendo a su Padre y a sus padres de manera perfecta y muriendo en nuestro lugar. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo. Así que si tú reconoces con tu boca que Jesús es el Señor y confiesas que Él te ha salvado, puedes ser salvo. Solo necesitas eso. Solo necesitas pedirle al Señor que, por favor, Él te dé la capacidad, o más bien, que te dé la fe. Ya está, porque de nosotros no depende. Ayúdame a creer. Dile al Señor. Dice un hombre, ojalá el Espíritu imprima el rostro de nuestro amado Señor en nuestros corazones ablandados para que lo conserven para siempre. Y sobre este versículo se pueden decir muchas cosas más, pero al menos una cosa más. Que el Espíritu Santo sea las arras de nuestra herencia, como dice ahí, significa que como una persona que compra un coche a plazo, va a terminar de pagar. Él va a hacer todos los pagos que falten por ti hasta que tú entres en su gloria. Y como a Dios nunca le echan del trabajo, ni lo despiden, ni le faltan energía, ni ninguna situación similar, porque es Dios, te puedes asegurar de que Él va a hacer que tú entres en su gloria. No por ti y por los santos que nosotros seamos, sino por la suya, su santidad. Así que podemos decir, como el salmista, que el Señor cumplirá su propósito en mí.
Y continuar como Pablo en la carta a los Filipenses, que dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En definitiva, en una frase, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra santificación. Si no eres creyente, como hemos dicho, pídele a Dios que te dé la fe. Pídeselo, no te quedes pensando, bueno, debería hacerlo, ¿será que Dios va a poner un muro delante mía para que no me acerque a Él? Él dice que nos acerquemos a su trono con confianza para darnos su gracia. Pídele perdón por tus pecados y confía que Él ha muerto por ti, para salvarte y para ser tu Señor. Y si eres creyente, recuerda que en Cristo eres salvo y que todas las cosas que atraviesen tu vida, absolutamente todas, incluso las más triviales y más cotidianas, ayudan para tu bien y para tu santificación. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Dice Romanos 8:28. Con esto ya tenemos bastante en lo cual meditar. A mí, después de la predicación, el lunes me gusta pararme en mi cuarto y pensar y meditar en ello. Porque muchas veces en la predicación no me da tiempo. Pero rápidamente os hago un resumen de todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Hemos visto todas las cosas que somos en Cristo, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Somos santos y fieles en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea, los frutos del Espíritu, por ejemplo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos hizo afectos en el amado a través de su sangre. En Él tenemos redención por su sangre. En Cristo tenemos herencia y en Cristo hemos recibido el sello del Espíritu Santo, que nos asegura que vamos a estar con Él por la eternidad. Creo que con todas estas verdades tenemos para llenar nuestra alma, para ser plenos, como decíamos al principio. Y bueno, vale, este es el fin para el que Dios nos ha creado, para sentirnos bien y ya está. ¿Para qué todas estas bendiciones? ¿Cuál es el propósito con el que Dios nos las ha dado en Cristo? Versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Míralo ahí en tu Biblia. Ahí dice, para alabanza de la gloria de su gracia, es decir, de la belleza de su gracia. Y es interesante observar que las palabras predestinado y la palabra voluntad, que aparecen en el versículo 5, también aparecen en el 11. En el 5, si lo tenéis ahí, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el 11 se nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, Dios, por voluntad propia, queriendo hacerlo, nos ha destinado de antemano, eso es lo que significa predestinado, a ser en Cristo sus hijos y sus herederos. No es algo que haya sucedido por casualidad o porque nosotros hayamos querido, sino que es algo que entraba en los planes y en los propósitos eternos de Dios. El nacimiento de alguno de nosotros probablemente no fue planificado. Pero, sin embargo, nuestros padres nos aman. Un día ellos supieron que iban a tener un hijo y al final pues lo tuvieron. Pero Dios pensaba en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Para Él no fue no planificado. Él pensaba en nosotros desde la eternidad. Y esta como visión contrasta con aquella que dice que todos nosotros somos producto de la casualidad, que yo personalmente pienso que no es así, porque si eso es así, pues qué más da que lo que yo haga con mi vida, ¿no? Al final esta corriente, lógicamente, si queremos seguir una racionalidad, debería llevarnos a ese punto. Haz con tu vida lo que quieras, porque al final no tienes propósito ninguno. Pero la Biblia y Dios nos dice que nosotros hemos sido creados con un propósito, que Él nos ha predestinado según su voluntad, y que tenemos que creer en que Él lo ha hecho
para alabanza de la gloria de su gracia. Y Dios dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora, yo me ponía a pensar, bueno, pero ¿no es Dios egoísta al pensar en su propia gloria? Porque no se supone que tenemos que amar a los demás, que darnos a los demás y no pensar en nosotros mismos. No. Nuestras mentes, que del tirón tienden a la autoexaltación, no entienden que Dios es el único digno y que por tanto se merece toda la gloria. Hemos dicho que somos pecadores. ¿Qué gloria se merece un pecador? Si ahora mismo vas a la cárcel y empiezas a encontrarte asesinos y muchas otras personas y te dicen, dame dinero. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque me lo merezco. ¿Seguro? Pues lo mismo sucede con nosotros. Dice MacArthur, Dios desea criaturas que alaben su gloria con la proclamación y el despliegue en ellos de su propia gloria. O sea, que Dios es glorificado cuando nosotros reflejamos su gloria. Es decir, que no estamos dándole algo que no le pertenezca ya. Estamos más bien reflejando lo que Él ya tiene. No es que Dios nos llame a glorificarle porque tenemos que darle algo, como el asesino en la cárcel pidiendo dinero, sino que Él nos llama a reflejar su gloria. Eso es lo que Él se refiere. Y pongo un ejemplo. La gloria del sol es su luz, ¿no? Sin embargo, la luna también tiene gloria, pero no es su propia gloria, sino que la luna refleja la luz del sol. Pues de la misma manera, Dios es el sol y nosotros somos la luna. Nosotros reflejamos la luz, el brillo o la gloria del sol. Así que, ¿cuál es la conclusión práctica? Dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios, dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para reflejar su gloria, para la gloria de Dios. Puesto que no hemos sido casualmente creados, sino formados con un propósito, todo lo que hagamos, desde lo más trivial como puede ser comer y beber, o ver un partido de fútbol, o pasear por la playa, o ver una serie, debemos hacerlo para su gloria. Y este es el fin de que Dios nos haya hecho uno con Cristo y de que gocemos las bendiciones en Él. El fin no es comer y beber para encontrar deleite y ya está. Sí, ese es un objetivo. Pero luego de encontrar deleite y sentirte bien, lo que Dios quiere es que digas, te glorifico, Dios mío, por este pedazo de comida que me has preparado. Te glorifico, Dios mío, por esta puesta de sol que me has regalado. Te glorifico, Señor, por poder estar andando con mis hijos. Sin embargo, y ya voy terminando, ¿qué sucede con la persona de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Que es un intermediario para que nosotros le demos la gloria a Dios? O sea, que aquí los únicos que tenemos el protagonismo es Dios y entre comillas nosotros. Obviamente sabemos que la respuesta es no, pero vamos a explicar por qué. Él no es una herramienta que el Padre usa para darnos bendiciones. Su sangre derramada no ha sido un mero trámite. Por supuesto que no. La idea de la redención, que comienza a desarrollarse en el versículo 7, no se queda ahí, sino que continúa hasta el 10. Si tenéis ahí la Biblia abierta, dice, versículo 10, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, es decir, de la gracia de Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y otra vez aparece esta palabra, voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, al final de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El perdón de Dios es producto de su gracia, la cual derramó abundantemente, y de nuevo, por voluntad propia, sobre nosotros, haciéndolo con un propósito, reunir todas las cosas en Cristo. Él no es un mero intermediario. ¿Y qué es eso de reunir todas las cosas en Cristo? Lo mismo que transmite Filipenses 2 del 9 al 11, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús, como cantábamos antes, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo no se queda como un mero intermediario, sino que Él es exaltado por su Padre hasta lo máximo y recibe un nombre que es superior a cualquier otro nombre que haya en la tierra, en los cielos o en el infierno. Por lo cual, nosotros, todo ser viviente, deberíamos decir: Jesucristo es el Señor. Por tanto, teniendo en cuenta nuestra identidad y propósito en Cristo, y teniendo en cuenta el lugar en el que Dios lo ha colocado a Él, debemos y podemos decir: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: el Señor se ha enaltecido. Digamos: bendito sea el Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea el Señor por su misericordia y su gracia para con nosotros en Cristo, que somos pecadores e infieles, que no merecíamos nada, porque nos encontrábamos en una condición miserable, como hemos visto, pero de la que Él decidió redimirnos. Él decidió liberarnos del infierno y del pecado. Digamos: gracias, Señor, porque me has escogido desde antes de la fundación del mundo, porque me has adoptado y me has hecho hijo tuyo y heredero. Y dice un salmo, o mejor dicho, un pasaje de la Biblia, en Crónicas: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Así que, con todo esto en mente, alabemos y gloremos su glorioso nombre, porque Él se lo merece. Nosotros no somos merecedores de nada, pero Él nos ha hecho unas grandes criaturas en Cristo, no porque nosotros seamos grandes, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y como conclusión, me gustaría que leyéramos Efesios 3, del 14 al 21. Aquí Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y esta es mi oración para esta iglesia, para la iglesia de Cádiz y para mi propia vida. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y como decíamos al principio, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No sé, aquí imagino que se corta la grabación, pero no sé si se podía poner una canción que podríamos escuchar respecto de la predicación. Ahí en el ordenador. No se puede. Vale. Me lo iba a traer, pero no ha podido ser. Bueno, pues, hermanos, os animo a meditar en esto, os animo a meditar en todo lo que hemos visto. Y como decía antes, de verdad, para mí los domingos son buenos días, pero el lunes cuando realmente la exprimo en realidad, porque al final el domingo estás escuchando, a veces no te enteras bien, pero cuando te paras y meditas en ello, ya sea el lunes o sea otro día de la semana, le sacas provecho. Y he estado orando mucho para que de verdad que esta predicación os bendiga y sea buena. Así que la canción que os decía se llama Tu Gloria, de Jonathan y Sara Jerez. No sé si, bueno, imagino que conocéis a estos hermanos, pero si queréis buscarla va muy a colación con el mensaje, ¿vale? Y nada, el Señor os bendiga. Amén.